Uno, dos, tres. 안녕하십니까. Hello, everyone. 오늘 조직신학 마지막 날입니다. Today is the last day of systematic theology. 여러분 이번에 우리 컨퍼런스가 너무너무 복되고 어렵습니다. This conference that we're having is such a Conferencia blessed mundial and a ha gracious sido gran bendición para nosotros. 여러분도 그렇습니까? Is that Para the same for ustedes you? también. 시간 ¿Me oyen bien? 말씀을 통해서 또 ¿Me oyen bien? 생명의 복음에 대해서 너무너무 우리가 행복한 말씀을 듣고 있습니다. Hour by hour, as we listen to the word, I'm very thankful that this gospel has become our life. Uno, dos, tres. 오늘은 이제 우리가 마지막 아카데미 시간에는 교회에 관한 부분을 준비하려고 합니다. So in our last session of Canal the 26. we would like to talk to you Canal about 26. the ¿Me oyen bien? Muy bien. 여러분이 교회의 개념을 먼저 말씀을 드리면요. So first, if I'd like to talk to you about the concept of the church. 헬라어로 에클레시아라고 되어 있습니다. In Greek, it's called ecclesia. 에크는 이제 나옴이라는 뜻이에요. 나오다는 게 나옴. So the word ek means to come out, come forth. 그리고 칼레오는 이제 부르심이라는 뜻입니다. Kaleo means to be called. 하나님이 세상에서 불러낸 자들의 모임을 교회라고 하죠. The gathering of those people that God has called out, that is called the church. 어떤 외형적인 건물을 우리가 교회로 하는 것이 아니고요. It's not the external building that we call the church. 하나님 앞에 죄 사함을 받고 거룩함을 입은 부르심을 입은 자들의 모임을 교회라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Those who receive the forgiveness of sin, those who are sanctified by the calling of God, we call them their gathering, the church. 우리가 이 교회 이제 교회사를 이렇게 살펴보면 So when we look at the history of the church, 초대교회에 이제 하나님은 초대교회 형성하시면서 힘있게 이제 복음을 증거하는 일들을 하셨습니다. and so as God Primero first Dios estableció su iglesia para poder hacer este evangelio fuertemente. 그 교회의 그 사도들의 이제 그 흐름을 이렇게 살펴보면요. Cuando nosotros miramos, 초대교회 사도들이 있었고요. in the beginning there were the disciples. 그 다음에 이제 속사도들이 이제 활동을 하는 속사도 시대가 있었습니다. And there were a time when there were following disciples also worked as well. también 그리고 이제 변증가들이 발견하는 변증가 시대라고 얘기했고요. también se levantó muchos. 그 다음에 교부들이 이제 활동한 교부 시대도 있었습니다. 교부. And so there, at the times there were rulers. There was a time of the rulers as well. PPT 자료를 좀 한번 보겠습니다. Vamos a mirar la pantalla. 사도 시대에 이제 이 사도 요한에서 속사도 시대로의 계보를 한번 잠시 보여드리겠습니다. Ahora So we'll look at the time viendo of Apostle John and the following sobre las disciples. épocas. 지금 여러분 도표 보이시죠? Estoy mirando pantalla, ¿no? 사도 요한으로부터 시작해서 그 제자가 이제 서머나 교회의 폴리갑이었습니다. And so starting with the Apostle John, at the Smyrna church there was Polycarp. 밑에 이그나티우스입니다. 안디옥 교회의 이제 사도였습니다. At the church in Antioch there was Ignatius. 그리고 이레니오스라고 이제 리옹의 그 교회 지도자였습니다. And he was also, there's Irenaeus, who was the ruler, the leader of the Lions Church. 또 그 아래쪽에 보면 그 제자 허메가 이제 교회를 이루었고요. And also below him there was Herme, who also had a church. 그래서 이제 사도 시대에서 속사도 시대로의 이제 계보를 이렇게 정리를 한번 해봤습니다. Organized the time of the apostles and their following disciples. 다음 그림만 보시면요. When we look at the next picture, 예루살렘 교회의 이제 지도자들이 이렇게 나옵니다. Allá aparecen los líderes de Iglesia de Jerusalén. 여러분 참고로 한번 보시라고 이제 해놨습니다. Por una referencia, yo estoy mostrando a ustedes sobre la historia de la iglesia. 그 다음 거. 예루살렘 교회의 이제 지도자들입니다. Está viendo sobre los líderes de la iglesia de Jerusalén. 다음 그림 한번 넘겨주시면요. and the next, Otra imagen. 안디옥 교회의 aparece 이제 지도자들이고요. líderes de la iglesia de Antioquía. 알렉산드리아 교회의 이제 Y 지도자들입니다. siguiente, los líderes de la iglesia de Alexandria. 안디옥 교회 지도자들은 일대는 에보디우스였고요. and so in the Antioch church, the Primer first one was líder de la Evodius.
Cornelius, cuarto Eros, Cornelius, siguiente 데오필루스, Theophilus, 그리고 막시미누스였습니다. Maximinus. 네, 그리고 이제 그 다음에 알렉산드리아 교회의 지도자들입니다. and then Luego following aparecen los líderes de la iglesia de Alexandria. 예, 이런 지도자들을 이제 계속해서 하나님을 세워 가시면서 Levantaba los líderes para 예, 교회를 이제 인도해 가셨습니다. dirigir a su iglesia. 다음은 로마 교회 지도자들도 한번 잠깐 Siguiente, yo 살펴보겠습니다. quiero mostrarles sobre los líderes de la iglesia de Roma. 로마 교회 지도자들은 일대는 이제 미누스였습니다. Los líderes, primer líder de la iglesia de Roma, 넘겨주세요. 로마 교회. there's Linus of the Roman Church. 예, Limus. 리노라고 나오는데요. 그 리노라는 미누스. Linus, aparece segundo Timoteo capítulo 4 versículo 21. Segundo Anacletus, tercero Clement. 여러분 잘 아시는 빌레몬서 4장 3절에 Filipenses capítulo 4 versículo 13 aparece, se llama Clemente. 그다음에 4대가 Cuarto, Orestes. 5대는 Quinto, Alexander. 하드리안 황제 때 이제 있었던 사람입니다. Él vivía en la época de emperador Hadrian. Sexto, Sistus. Séptimo, Telespius. Él murió por el evangelio. Luego, siguiente, Hughes. Pius. Por 15 años él dirigía su iglesia. 아니세투스는 11년간 Anicetius, por 11 años, él fue líder de la iglesia de Roma. Soter. 다음 그림 넘겨주세요. Siguiente 예배소 교회 Siguiente imagen. Iglesia de Efesios, iglesia de Atenas, iglesia de Crete, iglesia de Somo, iglesia de Hierapolis. 예배소 교회는 초대 감독이 이제 디모데였습니다. Ya, primer líder de la iglesia de Efesios fue Timoteo. 예, 그다음에 아테네 교회는 Iglesia de Ateneo, 디오누시오였습니다. Dionius. Primer líder de la iglesia de Atenas, Dionius. 교회는 디도가 감독이었고요. Sí. Iglesia de Crete, 그다음에 서머나 교회는 Titus. Titus era 초대 감독이었습니다. iglesia de Samana, 히에라폴리스 교회는 Policaps. 피아스가 초대 감독. Y también iglesia de Hierpolias fue Papías. 교회사들을 이렇게 간략하게 이제 인도자들에 관한 부분들을 Sí, yo he mostrado sobre los líderes de cada iglesia. 여러분 초대 교회의 이제 사도들은 대부분 많은 핍박과 이제 이렇게 순교를 Sí, los apóstoles de inicio de la iglesia tenían mucha persecución y murieron. Sí, yo quiero compartir con ustedes sobre el fin de la vida de los apóstoles. 에티오피아에서 복음을 전하다가 살해를 당했다. Mateo, él predicaba el evangelio de Etiopía, él fue 마가는 asesinado. 그 제자 마가는 죽을 때까지 이제 거리에서 끌려다니다가 그렇게 Su discípulo Marco, él fue arrastrado en la calle. Lucas fue ahorcado. 5년쯤으로 추정이 되는데 십자가에 거꾸로 못 박혀서 이렇게 Sí. 순교를 Apóstol Pablo fue crucificado en revés en la cruz y falleció. 예, 야고보는 사도행전 12장 기록된 것처럼 체포돼서 목배임을 당했고요. Santiago, Jacobo también murió. 빌립은 아주 잔인한 자들에 의해서 십자가에 이렇게 맞아 죽었답니다. Filipo, él fue apedreado por varias la cruz. Bartolomé, él murió porque las personas quitaron piel de 창에 찔려 죽었답니다. Titos, 예수님의 동생 야고보는 Jacobo, Santiago. 수장으로 있다가 순교를 당했습니다. Sí, Santiago fue hermano de Jesucristo. Él 사도 바울은 murió en Jerusalén. 네로와 Apóstol Pablo 목배임을 당해서 murió en Roma, fue
decapitado cuando hubo persecución de Roma. 사도들의 이제 그 행적을 Sí, 12 discípulos, 12 apóstoles 사도들이 정말 많은 혼란과 또 tenían muchas persecuciones, tribulaciones y también murieron por el Evangelio. 우리가 이 교회사 이렇게 공부를 해보면요. Cuando nosotros estudiamos de la historia de la iglesia, sí podemos conocer exactamente del propósito de Dios. 신약 시대에 들어와서 이 복음을 전하실 때 O sea, cuando llega la época del Nuevo Testamento, 이후에 이제 하나님은 교회를 통해서 이 생명의 복음 después que Jesús subió al reino de Dios, Dios comenzó a trabajar a través de su iglesia para anunciar este evangelio. 그 부분을 예배소서 3장이 정확하게 증거하고 Esa parte, Efesios capítulo 3, nos está diciendo claramente. 예배소 3장 말씀을 한번 다시 찾아보겠습니다. Sí, vamos a buscar Efesios capítulo 3. 3장 10절 말씀입니다. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. 예, 이는 이제 교회로 말미암아라고 되어 있습니다. Aquí está diciendo, por 하나님께서 medio de la iglesia, 나서 하늘에 있는 정사와 권세들에게 하나님의 각종 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 하나님께서 이제 어떤 한 개인 한 사람을 통해서 그 이 생명의 복음을 증가하시는 것이 아니고 Sí, no por una sola persona Dios permite anunciar este evangelio, no. 이후에 예루살렘 교회를 하나님은 이제 세우셨고 Si Dios levantó a la iglesia de Jerusalén después que Jesús subió al reino de Dios. 지방에도 이제는 교회들이 세움을 이루고 Y también comenzó a levantar las iglesias para los gentiles. 통해서 하나님은 땅끝까지 복음 전하는 일들을 이제 하셨습니다. Sí, por medio de la iglesia Dios toma decisión para anunciar este evangelio hasta los confines de la tierra. 통해서도 전 세계에 힘있게 Ahora también a través de Misión Buenas Nuevas Dios está anunciando este evangelio fuertemente hasta los confines de la tierra. 하나님께서 이제 우리가 사도행전 이제 1장부터 이제 읽어보면 Sí, cuando nosotros leemos desde Hechos capítulo 1, 마음에 흐름들이 있습니다. sí, hay corriente del corazón de Dios en cada iglesia. 하나님이 세운 참 교회와 또 거짓 교회가 이제 성경에 등장합니다. Sí, en la Biblia aparece la iglesia verdadera que Dios ha fundado y aparece iglesia falsa. 예루살렘에 세운 그 참된 교회 속에는 이제 어떤 부분들이 이렇게 나타나 있습니다. Hay varios distintos muy importantes en la iglesia de Jerusalén que Dios fundó. 여러분 사도행전 2장 우리가 참고로 한번 찾아보겠습니다. Ya, vamos a mirar Hechos capítulo 2. 2장 43절입니다. 2, versículo 44. And fear came upon every soul, and many Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 44. had all things common. 45절. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser. Está hablando sobre la iglesia de Jerusalén. 여러분 이 성경 읽으실 때 여러분이 이렇게 느껴지는 부분이 있을 겁니다. Yo creo que hay algún asunto que ustedes pueden sentirse. O sea, en la iglesia de Jerusalén, ¿qué aspecto tenía? 하나씩 여러분이 한번 표현해 주시고 Sí, yo creo que usted, por favor, hable sobre el ambiente de la iglesia de Jerusalén. El ambiente de la iglesia de Jerusalén no era igual que el mundo. En la iglesia de Jerusalén, ¿qué aspecto, qué condición tenía, qué ambiente tenía? Cada uno puede opinar. Es cierto, siempre los hermanos se juntaban dentro de la iglesia. Eso es aspecto de la iglesia. 또 다른
y otra persona To show love of God. sí expresaba el amor de Dios. 또 이 성경 속에서 여러분 교회의 모습을 우리가 찾아볼 수 있습니다. A través de la Biblia nosotros podemos ver aspectos de la iglesia. 세운 예루살렘 교회 안의 모습입니다. Sí, la iglesia de Jerusalén que Dios fundó. 또 뭐가 있겠습니까? Hay otro aspecto en la iglesia de Jerusalén que tiene. 저는 이 성경을 읽으면서 이런 부분을 느꼈습니다. Si por medio de leer la Biblia me sentí algo. 여기 재산과 소유를 다 팔아서 각 사람 필요를 따라 나눠줬다고. Aquí dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 이 예루살렘 교회에 성령의 충만함을 입었을 때 Sí, cuando- 사람들이 자기 소유라고 하는 것이 없어졌어요. Sí, iglesia de Jerusalén, cuando su corazón estaba lleno del Espíritu Santo, no tenía su propia cosa en sus corazones. 주님의 참된 교회 안의 모습은 자기 소유가 없었어요. Si la iglesia de Jesucristo no tiene nada propiedad de sí mismo. Cuando la iglesia se corrompe, 자기 세계가 아주 강하게 tiene su propio mundo muy fuerte. 우리가 주님과 멀어졌을 때 Cuando nosotros nos alejamos de Dios, 삶이 이제 부각되고요. si se levanta mucho, nosotros enfocamos mucho en nuestra propia vida y enfocamos mucho en nuestra propia propiedad. Si nuestro corazón se cae profundamente en la propiedad de nosotros, en las cosas de nosotros mismos. 이 교회 성도들의 마음에는 Cuando- 이것이 없었어요. pero los hermanos, los santos de la iglesia que estaba lleno del Espíritu de Dios, no tenían su propiedad, no tenían su propio mundo. 서로에게 필요한 것들을 공급하는 Aquí dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. 교류가 있었고요. Dentro de la iglesia, el primer punto muy importante es comunión. 이 소유가 없었고 Segundo, no tenía su propiedad. 또 다른 부분 하나를 제가 살펴봤는데 Hay otra cosa, otra cosa. 이 함께 있다라는 이 La Biblia dice, siempre estaba juntamente, 함께 모여 있었고 siempre se juntaba. 날마다 같이 Todos los días se juntaban y tenían comunión. 이 히브리서를 읽어보면 Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, 모이기를 싫어하는 어떤 자의 습관같이 하지 말고 La- 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 이런 말씀입니다. sí, Hebreo está diciendo para no tener, aquí dice, no dejando el congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veías que aquel día se acerca. Cuando el Espíritu Santo estaba lleno de la iglesia de Jerusalén, siempre se juntaba, todos los días. Y ellos alababan al Señor, 또 주님을 그들은 정말 간증했고 ellos testificaban del Señor. 그러면서 그들 속에 날마다 함께 모여서 주님으로 마음을 Cada día se reunía y el corazón de ellos estaba lleno del Señor. 이것이 예루살렘 교회 안에 흐르고 있는 어떤 영적인 마음의 모습. Eso es el corazón espiritual que estaba fluyendo en la iglesia de Jerusalén. 실된 교회들은 어떤 모습입니까? Cuando la iglesia se aleja de Dios, 예루살렘 교회와 이제 반대되는 마음, va a tener como aspecto opuesto de la iglesia de Jerusalén. 삶을 주장하고 Sí, está exigiendo su propia vida y está buscando su propio beneficio 자기 시간을 추구하고 y está buscando su propia hora, su propio tiempo y no le gusta reunirse 그리고 그들은 마음에 서로 교류나 흐름들이 끊어져. y no tiene comunión entre ellos. 열왕기상 12장에 여로보암에 관한 말씀입니다. Segundo, primer rey del capítulo 12 aparece historia de rey Jeroboam. 이 여로보암이 이제 베델과 단에 산당을 짓고 금송아지를 세웠습니다. Rey Jeroboam en Bedel y en Dan, él levantó los altares y hicieron becerros de oro. Hizo becerros de oro. 그것이 너희를 인도할 신이라고 얘기하긴 했습니다. Entonces, a los pueblos él decía que estos becerros de oro es Dios. 이제 하나님 앞에 그릇된 거짓된 신앙을 보여주고 있습니다. Hay vida de creencia correcta y hay vida de creencia incorrecta delante de Dios. 여로보암은 정통 신앙에서 떠나 이제 이스라엘 그 민족들을 다 이제 정말 악의 구렁텅이에 빠치는 일을 했습니다. El rey Jeroboam se apartó de la verdad y llevó el corazón de los pueblos a la corrupción.
Sí, Dios en aquel tiempo sí o sí tiene que encontrarse con Dios en el templo de Jerusalén. Jeroboam era muy inteligente humanamente. 그래서 백성들의 마음이 르호보암에게로 이제 돌아갈까봐 백성들을 모으는 일을 했습니다. Sí, él tenía miedo para que los corazón del pueblo no regresara a Roboam, rey de Judá. Por eso él hizo dos templos falsos. Por eso él hizo para reunir los pueblos cerca de él. En Bedel y en Bedal, en Dan, él levantó dos becerros de oros y prohibió para acercarse al templo de Dios que estaba en Jerusalén. Los pueblos le gustaban, porque no era necesario para irse lejos hasta Jerusalén, sino porque dos templos falsos estaban ubicados cerca del pueblo de Israel. Si no eran verdadero Dios, sino falso, pero era cómodo físicamente. Por eso el pueblo le gustaba. Si para viajar hacia Jerusalén necesitaba pagar hospedaje, 북한국인데 남한국으로 건너가려면 뭐 이제 비자 문제도 걸리고 también puede tener problemas de asunto de visa para cruzar a Jerusalén. Sobre todas las cosas ellos tenían tantas dificultades. 정책이 백성들의 마음을 막 사로잡아. Sí, plan de Jeroboam 그다음에 이제 여로보암 para el pueblo de Israel le gustaba. 보통 백성을 제사장으로 삼았습니다. Entonces también el rey Jeroboam puso 예, 아무나 sacerdote por los pueblos normales. No cualquier persona puede ser sacerdote de Jehová. Según la ley de Dios, solo los levitas pueden ser sacerdotes. Pero en Israel no hubo levitas. Todos los levitas se pasaron a Jerusalén. Por eso él levantó a los sacerdotes por el pueblo normal. Sí, a no cualquier le estaba puesto de sacerdote, sino a los que traían algo. Segundo Crónica, cuando leemos 수송아지 하나와 수양 7을 가지고 오는 자들을 그 제사장으로 siete ovejas y una vaca. Con ese precio, Jeroboam entregó puesto de Jerusalén, sacerdocía. Así está escrito. 수송아지 하나와 수양 7을 가지고 오는 자를 제사장으로 시켰습니다. Por traer algo, Jeroboam los entregó sacerdocía. 말씀 안에서 제사장을 세우지 않았습니다. Él no levantaba a los sacerdotes dentro de la voluntad, dentro del estatuto de Dios. Si los que traían alguna riqueza, los pusieron por sacerdote. En esta época también está sucediendo lo mismo. 예, 하나님의 뜻으로 거듭나고 하나님의 은사를 받은 자들이 이제 정말 목회자가 돼야 합니다. Sí, debe ser ministro por medio de renacimiento y por medio de la promesa. 이제는 정말 많이 파괴돼 버려요. Pero muchas denominaciones no toman ese requisito. 부르심을 받았죠. Sí, claro, Pedro fue llamado por Jehová. 많은 제자들이 정말 주님에 의해서 부르심을 Sí, 입고 이 사도의 일을 수행했는데 los discípulos de Cristo fueron llamados por el Señor. 지금은 이제 인간적인 어떤 조건을 갖춘 사람들이 Pero lamentablemente en esta época, los que tienen buena condición humanamente, ellos logran puesto de ministro. Ahora la iglesia se han corrompido. 부르심에 의해서 세우는 No por llamamiento de Dios, 그냥 인간적인 조건을 갖춘 sino por buena condición de los humanos, les entrega ministro. 여로보암 시대에 정말 이스라엘은 타락했습니다. En la época de rey Jeroboam, Israel 수송아지 하나와 수양 se corrompió. 제사장을 Por traer alguna riqueza, cualquier pueblo normal fueron sacerdotes. 비슷한 절기로 제사를 Si tercera maldad de rey Jeroboam fue, ¿qué era? 8월 15일을 정했습니다. 원래 7월 15일이 초막절인데요. Originally, the Feast of the Tabernacles is 7th month, 15th day. 이 7월 15일은 이제 이스라엘 추수가 끝날 쯤의 시기입니다. Sí, día 15 de julio es el tiempo de cosecha. 추수하고 나서 그날 바로 큰 행사하려면 많이 부담스럽죠.
Sí, claro, después que terminar de cosechar para hacer una fiesta muy difícil, muy cargado, ¿no? 달 정도 미뤄주면 좀 여유가 생기잖아요. Entonces se prolonga por un mes, los pueblos pueden sentirse cómodos. 사람들의 어떤 육신의 편리를 굉장히 El plan de Jeroboam, el plan de Jeroboam para acomodar a la vida de la carne del pueblo. 사람들도 그런 곳에 마음이 많이 끌려. Por eso, pueblo le gustaba el plan de Jeroboam. 정말 이런 부분들을 생각해 보면 그 열왕기상 12장에도 보면 거짓된 종교에 대한 부분들을 하나님이 그려주고 있는. Si por medio de rey Jeroboam nosotros podemos ver iglesias falsas. 하나님의 분명한 그 섭리를 떠나서 육신의 편리를 쫓아가는 그 흐름을 보고 Si se aleja de la voluntad de Dios, del estado de Dios y buscando comodidad de los humanos. 이 시대에 참된 하나님의 교회와 거짓 교회가 이제 나누어져 있습니다. Si se divide, se separa la iglesia verdadera, que es fundada por la iglesia, por Dios, hay otra iglesia falsa. Si en la Biblia aparece varios aspectos de la iglesia. Words that express the church. 예, 누가복음 10장에 있는 말씀. San Lucas capítulo 10. 예, 그 누가복음 10장 25절부터 이렇게 읽어보면 San Lucas capítulo 10, versículo 25. 예수님께서 율법사를 만나서 Jesucristo se encontró con un intérprete de la ley. 율법사와 예수 대화를 나누는데 Jesucristo conversó con él. 그때 이제 예수님이 율법사에게 비유를 들어줬어요. Jesucristo le habló sobre una parábola. 예수 들어준 비유는 예루살렘에서 여리고로 내려간 한 사람이 강도를 sobre una persona que fue asaltado por los ladrones mientras estaba bajando de Jerusalén a Jericó. Él se encontró con los ladrones, fue asaltado, él perdió su vestido, todo lo que él tenía. Él estaba medio muerto, él estaba muriendo. Levitas, sacerdotes, todos se alejaron de él, pero samaritano que estaba en el viaje lo tuvo misericordia, lo salvó. 그 사마리아인은 이제 예수 그리스도의 그림자로 나타나요. Ya, samaritano fue sombra de Jesucristo. 사마리아인이 강도 만난 사람, 죽어가는 이 사람을 이제 치료해주고 그를 어디로 데려갑니까? Ya, samaritano lo curó y lo llevó hacia dónde? 그를 주막으로 데리고 갔어요. Lo llevó al mesón. 주막에 데리고 가서 그를 주막 주인에게 맡기고요. Lo entregó al mesonero 주막 주인에게 2데나리온까지 주면서 y dejó 2 denarios al mesonero. 이 사람을 돌봐주라. Todo lo 돌아오면 갚아주리라. cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 강도 만난 자는 정말 이렇게 자기 그 의가 다 벗겨진 우리 인생의 모습을 El que fue asaltado por los ladrones, él fue quitado sus vestidos también, significa los humanos que no tienen nada de su justicia propia. 의가 다 벗어지고 죽음 앞에 섰을 때 Cuando su propia justicia fue quitado, estaba a punto de morir 예수 그리스도가 그의 생명을 살렸어요. y se encontró con buen samaritano y logró la vida. 그를 살려주고 상처를 싸매어주고 그 길가에 버려둔 게 아니고요. Si lo salvó, lo curó, no lo dejó en la calle otra vez, sino lo llevó al mesón. 주막으로 데리고 왔어요. Lo llevó al mesón. 그럼 주막에는 무엇이 있습니까? Dentro del mesón, ¿qué hay? 주막에 무엇이 있습니까? En mesón, ¿qué hay? Yo estoy preguntando a ustedes, en el mesón, ¿qué hay? meson이 여기서 말하는 주막은 호텔을 의미합니까? 예, 호텔로 됩니다. Sí, puede ser hotel. Signifying like a hotel. Yes, let's think about that as a hotel. 자, 여러분 호텔에서는 이제 가면 방이 있죠. Dentro del hotel hay muchas habitaciones. No solamente hay habitaciones, y también hay para tomar. 방도 있고 음식도 있고. Y también hay donde para comer, hay donde para tomar dentro del hotel. Y también hay vino, ¿no? 와인, 예, 술도 있죠. Sí, también hay vino. 예, 그런 것이 갖추어져 있는 것이 보통 주막입니다. Sí, el mesón está acondicionado con todas estas cosas. 강도 만난 자가 이제 주막으로 옮겨졌다는 거죠. Sí, ese hombre fue asaltado por los ladrones, fue trasladado al mesón. 죄라는 강도를 만나서 죽어야 될 우리가 구원을 받아.
Si nos encontramos con los ladrones, como igual que pecado, nosotros deberíamos morir al infierno, pero Jesucristo nos salvó y samaritano que salvó a ese hombre llevó al mesón, también Jesucristo nos salvó y nos llevó a la iglesia. 여러분 교회 안에 무엇이 있습니까? sea, dentro de la iglesia, ¿qué hay? 교회 안에 편히 쉴 수 있는 안식처가 O sea, dentro de la iglesia hay lugar de descanso. 예, 교회 안에는 분명 말씀으로 쉴 수 있는 Sí, 안식처가 dentro de la iglesia hay refugio que puede descansarnos a través de la palabra de Dios. También dentro de la iglesia hay sangre de Jesucristo. 강도 만난 자가 그냥 치료만 받고 그 길에 다시 남아 있었다면 강도를 또 만나요. Si hubiese estado otra vez en la calle después que fue curado, otra vez hubiese encontrado con los otros ladrones. 안전하게 주막으로 Por eso ese samaritano que lo salvó, lo llevó al mesón para que él esté bien. 그를 주막 주인에게 부탁을 해요. Y también lo dejó a mano de mesonero. 우리가 죄 사함을 받고 나서 그냥 이렇게 신앙할 수 있는 게 아니에요. Después que nosotros recibimos la salvación, no por uno solo puede llevar la vida de creencia. 나서 하나님은 교회로 인도를 Después de recibir la salvación, Dios nos guía hacia la iglesia de Dios. 교회에서 말씀을 들으면서 Si mientras estamos escuchando la palabra dentro de la iglesia, 나서 젖을 먹고 약 como igual que un bebé que recién nace, toma leche materna y crece. 교회 안에서 말씀을 먹으면서 우리의 마음이 이렇게 영적으로 Si mientras nosotros comemos leche espiritual, leche materna, 예, 그래서 la palabra de Dios, nuestra vida 그림자라는 crece. Y mesón significa símbolo de la iglesia. Mesonero también guía de la iglesia. Dentro de la iglesia hay habitación como igual que hotel para descansar. 안식처가 있고 또 말씀이라는 양식이 있고요. Dentro de la iglesia hay alimento de la palabra de Dios y también lugar de refugio. 그 인도자는 Dentro de la iglesia hay guía, 이 강도 hay 만난 líder. 자가 이제 주막에 이렇게 들어갔을 때 Si cuando ese hombre que fue salvo por samaritano, cuando llegó al mesón, él fue golpeado demasiado por los ladrones, por eso él estaba medio muerto. Yo creo que él tenía mucha herida en su cuerpo. También tenía bastante dolor de cabeza, ¿no? Y también tenía bastante dolor de cintura. Claro, aún él fue salvo, pero cuando él despertó, yo creo que tendría mucho dolor en su cuerpo. Sí. Después que él fue golpeado muchísimo, él no tenía mente normal. 이제 안전한 곳으로 옮겨지고 Por eso Samaritano lo llevó al lugar seguro. Y él pudo descansar ahí. También cuando despertó, él podía tener gran dolor en su cuerpo, ¿no? Pero hay un punto muy importante. Él fue entregado a la mano de mesonero por samaritano. Sí, samaritano pidió al mesonero para que cuidar a ese hombre. Sí, claro, cuando él tenía mucho dolor, él tiene que llamar al mesonero. Por favor, dueño, me acerque, me llame, me salve, me ayude. Yo tengo dolores de cintura, por favor. Cuando él grita, mesonero le acerca, le cuida. 이 사람을 이렇게 보호해 줄 수 있고 이 사람을 섬겨줄 수 있는 모든 게 갖추어진 것이 Sí, mesón tiene toda la condición para cuidar a ese hombre. 예, 하나님은 이 누가복음 10장에서 이제 강도 만난 자와 주막에 가는 모습을 통해서 이 교회 안에 우리가 보호를 받는 모습을 이렇게 O sea, a través de esa parábola, Jesucristo nos habla claramente. Nosotros somos quien está en cuidado de la iglesia, como igual que ese hombre. Dentro de la iglesia siempre hay guía, líder. 그래서 우리 초반에 이제 인도자들을 좀 살펴봤어요. Sí, en el principio de esta clase nosotros vemos diferentes nombres de líderes de diferentes iglesias. Nuestra vida de creencia puede ser 인도자를 만났던 사람들의 influenciado por medio de líderes. En la Biblia también hay varias personas que se encontraron con los líderes. Cuando nosotros leemos el libro de Esther, 모르게가 에스더를 자기 딸같이 아는 Mardoqueo adoptó a Esther por su hija propia. 예, 에스더는 모르드게라고 하는 인도자를
Esther se encontró con Mardoqueo por su guía. Por eso ella fue reina de, 유다 민족의 멸망에서부터 그 민족을 건지는 y 일에 también ella fue instrumento que salvó a su país, Israel. 에스더가 모르드게 아래서 어렸을 때부터 양육을 받았습니다. Sí, Esther fue criado por Mardoqueo. 성경은 모르드게가 에스더를 딸처럼 양육했다고 했습니다. Sí, Mardoqueo criaba a Esther por su hija propia. 원래 모르드게는 에스더의 사촌 오빠였습니다. Sí, originalmente Mardoqueo fue su primo mayor de Esther. 돌아가셨고 Sí, los padres de Esther murieron. 바벨론의 포로가 됐습니다. Esther fue cautiva de Babilonia. 부모가 일찍 돌아가셨고 포로의 그 삶을 산다는 게 얼마나 힘들고 외롭겠습니까? Yo creo que la vida de Esther era difícil porque ella fue llevada por cautiva a Babilonia y también sin padres vivía. 믿음의 종 모르드게에게 양육을 받았습니다. Pero ella tenía gran gracia de Dios porque fue educada por Mardoqueo, quien tenía la fe. 부분을 그러면 양육을 했을까? O sea, Mardoqueo, ¿sobre qué parte lo enseñaba principalmente? Esa parte es muy importante. 롯은 두 딸들을 인도했습니다. Sí, lo guiaba dos hijas de él. 롯이 두 딸들에게 어떤 부분을 양육했을까요? Sí. ¿Qué enseñaba Lot a sus dos hijas? 아비나답의 집에 아들들이 있었습니다. Sí, en la casa de Abinadab había dos hijos. 그 아들들이 아버지 아비나답에게 교육을 받았습니다. Sí, los hijos de Abinadab fue educada por su padre Abinadab. 아들들에게 어떤 교육을 했습니까? sea, Abinadab, ¿qué enseñó a sus hijos? ¿Qué educaba? Sobre tres personas yo quiero compartir con ustedes. 여러분, 모르드게가 에스더를 양육할 때 Cuando Mardoqueo criaba a Esther, 어떤 부분을 가장 중요시 여겼나요? ¿en qué parte era muy importante? 그 에스더의 마음에 자기 생각과 자기 판단을 버리는 부분을 Si Mardoqueo lo enseñaba a Esther para dejar a su propio juicio y abandonar su propio pensamiento. 자, 모르드게는 믿음의 종이었습니다. Mardoqueo fue siervo de la fe. 하나님과 마음을 하나로 합하는 것입니다. Si la fe significa se une con el corazón de Dios. 하나님과 마음을 하나 합하려면 Para unirse con el corazón de Dios, 부인할 수 있어야 합니다. hay que negarnos nuestro propio corazón. 그래서 믿음의 사람 모르드게는 사촌 여동생 에스더를 대할 때 늘 그 부분에 대해서 그를 Por eso Mardoqueo fue primo de Esther. Siempre educaba a Esther. Para unirse con el corazón de Dios, hay que negarse a sí mismo. 버리고 자기 생각을 버리고 자기 판단을 버리는 이런 부분에 아주 훈련이 돼. Sí, Esther desde pequeña, ella fue entrenada para dejar a su pensamiento, para dejar su propio juicio, para dejar su propio punto de vista. 목사님 어떻게 그걸 아십니까? ¿Cómo usted sabe, pastor? 이렇게 묻는다면 Si usted me pregunta así, 에스더를 읽어보면 cuando nosotros leemos el libro de Esther, 에스더가 이제 왕후가 되기 위해서 왕궁에 들어갔어요. sí, para ser reina de Babilonia, ella ingresó a vivir dentro del palacio. 1장에 이제 와스디가 왕으로 있다가 아하수에로 왕명을 거절하면서 그가 이제 En el libro de este capítulo 1, rey Basti negó a la orden del rey Asuero, por eso ella fue quitada de su puesto. 127도에서 많은 처녀들이 추천을 받아서 왕후가 되기 위해서 왕궁에 옵니다. Si muchas vírgenes de 127 estados de Babilonia, ellas fue recomendado y entraron dentro del palacio. Este fue una de ellas. 많은 처녀들이 추천을 받았으니까 Si muchas vírgenes fueron recomendadas, por ser recomendadas, ellas eran inteligentes, sabias y también tenía como mucho poder. La familia que tenía mucho poder. 1년 동안 관리하고 몸을 깨끗하게 단장하는 일을 맡은 자가 넷이 회개였습니다. Sí, Hadad, él era encargada para limpiar el cuerpo de las mujeres y educaba a las mujeres, doncellas, ¿no? Y por un año Hadad cuidaba. 그때 이제 성경을 읽어보면 뭐라고 되어 있냐면 Pero en aquel tiempo, cuando nosotros leemos la Biblia, 그 1년 동안 회개의 관리를 받다가 왕에게 나아가는 날 하루 동안은 무엇이든지 처녀가 원하는 걸 다 주는 주례가 있었어요. entonces el día cuando las mujeres presentaban delante del rey, un solo día por un año,
ellas pedían todas las cosas, Adán tenía que conformar todo lo que ellas pedían. Sí, por 6 meses por mirra limpiaba su cuerpo, otros 6 meses por otro perfume limpiaba su cuerpo. Sí, el día que para encontrarse con el rey, por eso tenía una ley que conforme a todo lo que las mujeres pedían, las muchachas pedían. Aquí hay varias mujeres. Supongamos si ustedes fueran por virgen para encontrarse con rey. Esta noche ustedes tienen que encontrarse con el rey Asuero. Todos ustedes quieren ser reina, porque esta noche tienen que encontrarse con el rey. Sí, yo creo que un poco nerviosa, ¿no? En el día de hoy, cuando todo lo que usted pide, conforme. No sé, usted qué buscará, qué pedirán. Usted piense, por favor, ¿qué pedirán? Sí, aquí los hombres ya no cuenten más, solo las mujeres que están aquí. ¿Qué van a pedir? Esta noche hay que presentar delante del rey. Durante un año ustedes preparaban. Pero alrededor de usted hay muchas competencias para ser reina. Hay muchas mujeres hermosas, inteligentes. En el día de hoy, cuando todo lo que usted pide, conforme. ¿Qué cosa ustedes quieren pedir? ¿Qué quiere pedir a Adán? Ustedes. Mujeres, por favor. Pediría cremas, perfumes, aceites. 크림하고 그다음에 화장품, 그다음에 기름. Facial cream, cosmetics, and some oil. 예, 맞습니다. Es cierto. 또 Otra persona. 뭘 구하죠? 저 말고 또 다른 것도 뭘 구하죠? Sí. Las cosas, aparte de las cosas que ella pidió, ella dijo. ¿Qué ustedes van a pedir? 지혜를 구하는. 지혜. 예, 지혜. Sí. 그좀 많이 하는데. Eso como cosa material, por favor, cosa material. cosa material, por favor. 저기 그다음에 옷 종류나 그다음에 보석 종류. 대부분의 우리 여성분들은 그렇게 생각을 Sí, mayoría de las mujeres piensa así, como usted recomienda, ¿no? 그 처녀들 모두가 다 그런 마음을 가졌어요. Sí, todas las vírgenes que estaban dentro del palacio tenían ese deseo. 그런 마음을 가졌을 거예요. Esther también podía tener ese deseo. 그대로 그 에스더 성경 읽어보면 Pero cuando nosotros leemos el libro de Esther, pero hay una cosa interesante. 다른 처녀와 다르게 에스더는 회개가 정해진 것 외에 다른 걸 구하지 않았다. Esther no era igual que otras vírgenes, porque ella no buscaba otra cosa, solamente ella recibía todo lo que Adán 모든 처녀 establecía. 지금 얘기한 것처럼 뭐 화장품 또 Si otras mujeres vírgenes pedían ollas, maquillaje, aceite, así pedían, ¿no? Jewelry, clothing. 뭐 여기 저 바르는 눈수도 구하고 Y también, ¿cómo se llama eso? El maquillaje. Sí, claro, ellas pedían muchas cosas porque hoy es una oportunidad para encontrarse con el rey, por eso quería adorar mucho, ¿no? Eso es instinto de mujeres. Pero Esther no buscaba otra cosa. 그건 자기 마음에 있는 본능을 거스려야만 가능하죠. Porque para tener ese sentido del corazón hay que resistir contra la naturaleza de mujeres. 생각을 버렸을 때만 가능하죠. Si solo debe votar su deseo, puede vivir así. 회개가 그 처녀들을 좀 관리했어요. Adán cuidaba a las mujeres, a las vírgenes por un año. 왕을 가장 잘 아는 사람은 누구예요? Sí. Sí. El que conoce muy bien de rey fue Adán. Sí. Solamente uno lleva todo lo que Adán estableció, recibe la gracia del rey.
Adán conocía todo. 그러나 여자들은 다른 걸 구하고 싶어. Pero otras mujeres querían buscar más otra cosa. 내가 이제까지 1년 동안 꾸며줬지만 Sí, claro, Adán nos adoró, 나에게 하루의 기회가 주어지니까 pero yo tengo un solo 그 día. 하루를 통해서 Por medio de ese día, 더 잘 보이고 싶고 yo quiero adorar más. 더 아름답게 보이고 싶고 Yo quiero mostrar mi belleza delante de Rey. Entonces, se levanta ese deseo, ¿no? 에스더도 그런 마음이 일어났지만 Claro, este también se surgía ese deseo, pero ella negó ese deseo. 그냥 왕을 가장 잘 아는 No, 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 no. Solo Adán conoce muy bien de la ley, del rey. Por eso solamente yo busco lo que Adán estableció. Solamente yo recibo todo lo que Adán estableció. Yo no voy a buscar más otra cosa bonita según mi parecer. Yo no voy a buscar una cosa según mi parecer. Solamente yo voy a recibir lo que Adán ordenó. Única mujer que tenía ese sentido de corazón fue Esther. Sí, ese corazón no de una vez uno puede tener. Sí, puede negarse a su propia naturaleza y puede negarse a su propio pensamiento. Eso sin entrenamiento del corazón es imposible. Sí, entonces Mardoqueo entrenaba a Esther para negarse a sí mismo, dejar a sus deseos. Ya, yo voy a hablar sobre Moisés, sobre Lot. Génesis capítulo 19. Él vive en Sodoma y Gomorra. Lot tenía 2 hijas. La Biblia, ¿qué está diciendo? O sea, Génesis capítulo 19, ¿qué está diciendo? 2 mujeres que no se acercaban al hombre, no conocía del hombre. Sodoma y Gomorra es una ciudad muy corrupta. Estaba lleno de homosexuales en Sodoma y Gomorra. Y 2 ángeles de Jehová llegaron a la casa de Lot. Sí, dos reyes homosexuales se acercaron a la casa de Lot. Por favor, Lot, saca 2 hombres. Está en tu casa. Entonces ellos golpearon a la puerta. Sí, la Sodoma y Gomorra estaba bastante corrupto. Pero 2 hijas de Lot no tenían novias. Significa Lot enseñaba bien a 2 hijas. En la ciudad tan corrupta. No conocía del hombre. Es un milagro. Significa limpiamente, ordenadamente, la criaban, ¿no? Las criaban. Después que Sodoma y Gomorra fueron quemados, ellos estaban morando dentro de una cueva pequeña. 2 hijas de Lot estaban bastante desesperados, porque según la costumbre del mundo ya para nosotros no hay más hombres. Todos los hombres, todos murieron. Ya para nosotros no hay hombre. 2 hijas hablaron así. O sea, nosotros bebamos nuestro padre. Esta noche mi hermana mayor, usted, mañana yo. Entonces ellas 2 cometieron adulterio con el padre de ellos y tuvieron hijos. Sí, fueron Moab y Amnón. Cuando nosotros analizamos de esa palabra, sí, moralmente 2 hijas de Lot estaba bien, estaba limpio, pero ellas 2 no tenían fe en sus corazones. Ellas 2 no tenían fe que creen en Dios. Sí, Sodoma y Gomorra todos fueron quemados, por eso todos los hombres murieron. Por eso ellas estaban bastante preocupadas, estaban desesperadas. Ahora, ¿con quién nosotros podemos casarnos? Sí, Abraham tenía 318 hombres preparados. Sí, había 318 preparados por parte de Abraham. Había muchas personas que Dios había preparado. Pero a los ojos de 2 hijas de Lot no se veía preparación de Dios. Ahora no hay nadie que puede casarnos con nosotros. No hay.
por la manera propia de ellas bebieron al padre. El padre lo estaba bastante borracho y durmieron con él y a través de él, ellas dos tenían hijos. Sí, Lot enseñaba a sus hijas moral y buena obra, pero no las enseñaba la fe. Si les enseñaba la fe, si hubiese enseñado la fe a sus hijas, a todo hombre murieron. No tenemos camino de esperanza. Claro, cuando no se ve camino, Dios es nuestro camino. Cuando nosotros no tenemos la manera, Dios es nuestra manera. Si hubiese aprendido la fe del corazón, hubiese surgido ese sentido de corazón. Pero lamentablemente dentro del corazón de ellas no tenía esa fe. Mientras estaba viviendo con Lot, sí, Lot cuando se apartó de Abraham, él fue como una barco rota. Dos ángeles de Jehová se acercaron a la casa de Lot. Dos homosexuales tocaban a la puerta. Aún dos ángeles de Jehová estaban en la casa. Lot mismo salió para solucionar el problema. Era una manera muy tonta. Si dos ángeles de Jehová que fueron enviados a Jehová estaban dentro de la casa, afuera había multitud de gente. ¿Cómo lo podía controlar a ellos? Los ángeles de Jehová, por favor, afuera hay gran multitud de maldad. Por favor, me ayude. Por favor, me guíe. Yo no se puede hacer nada. Lot hubiese actuado de esa manera. Pero Lot no era quien confiaba en Dios. Y estaba lleno de confiando en sí mismo. Por eso, delante del problema, él mismo estaba frente del problema, él mismo trataba. Sí, los ángeles de Jehová cegaron a los ojos de homosexuales y salvaron a Lot de ellos. Lot no aprendía de fe. Automáticamente dos hijas de Lot tampoco aprendían de fe. Dos hijas de Lot solamente tenían corazón humano, nada más. Siervo de la fe, Mardoqueo, y dos hijas de Lot quien no tenía la fe. Sí, lo que Mardoqueo enseñaba a Esther y Lot enseñaba a dos hijas eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Yo quiero presentar a una persona más. Se llama Abinadab. En la casa de Abinadab había el arca de Dios por 20 años. Si los hijos de Abinadab cuidaban el arca. Por 20 años, David trataba de llevarlo, el arca de Dios, a su ciudad. Sí, el arca de Dios iba a caer del carro. Entonces Usai extendió sus manos para agarrar el arca de Dios. En este momento, inmediatamente Dios mató a Usai. ¿Por qué Usai murió? Sí, Usai tenía intención de guardar el arca de Dios. Dios mató a Usai. Sí, padre de Usai fue Abinadab. Él siempre cuidaba el arca de Dios. Abinadab siempre tenía intención de cuidar bien el arca de Dios. Y él enseñaba a sus hijos esa manera. Hay que cuidar. Usai, a los hijos de Abinadab enseñaba que hay que cuidar bien el arca de Dios. Ustedes tienen que cuidar bien el arca de Dios. Ustedes tienen que cuidar bien el arca de Dios.
Siempre los hijos de Abinadab fueron educados para cuidar bien. Una pregunta, ¿nosotros podemos cuidar a Dios? ¿Nosotros podemos cuidar a la iglesia? ¿Nosotros podemos cuidar a nuestro hijo? Imposible. 근데 아비나답은 자녀들에게 하나님의 궤를 지키고 하나님의 궤를 붙들어주는 그 훈련을 시켰어요. Pero Abinadab enseñaba muy equivocadamente a sus hijos para cuidar a Dios, para cuidar a Dios. Por eso Dios mató a Usai. 아비나답이 하나님의 궤를 모셨는데 결과는 아들이 죽습니다. Sí. Durante 20 años Abinadab cuidaba el arca de Dios. El resultado fue 모르드게 su hijo. 아비나답 세 사람의 인도자를 Mardoqueo, Lot, Abinadab. Yo he presentado 3 tipos de guías. 똑같은 세 명의 인도자 밑에 있었던 사람들 한 사람 한 사람 생각해 봤어요. Sí, cuando nosotros analizamos a los discípulos de ellos, 인도자를 만나느냐 굉장히 중요합니다. es importante es encontrarse con qué tipo de líder. 저는 이 성경을 읽으면서 Pues mientras estaba leyendo la Biblia, 제가 믿음의 인도자를 만나는 것 me di cuenta que nos encontramos con el siervo de la fe. Es muy importante. 신앙은 여러분이 열심히 하는 것을 알려요. La vida de creencia no depende de lo que ustedes están haciendo. 여러분이 어떤 교회를 만나느냐, Sí, es importante es con qué tipo de encontrar, 인도자를 만나느냐. con qué iglesia se encuentra, con qué siervo de Dios se encuentra. 만약에 롯과 같은 인도자를 만나면 Si nos encontramos con el líder como igual que Lot, si nuestra vida también sería como igual que resultado del fin de 2 hijas. Si nos encontramos con el líder como igual que Abinadab, también nuestra vida sería como igual que muerte de Usai. Si nos encontramos con el siervo de la fe, aprendemos de la fe, como Esther, nosotros recibiremos la gracia del rey. Como Esther, nosotros superaremos situaciones y seremos gran instrumento de Dios para salvar muchas personas. 그리고 성경에 참된 교회와 거짓 교회가 있어요. Sí, en la Biblia aparece iglesia verdadera y iglesia falsa. En esta época lo mismo. 그래도 참된 교회가 있고 Hay iglesia verdadera y hay iglesia falsa. 껍데기 건물은 대형 건물이고 건물은 Aparentemente tiene edificio de la iglesia grandemente. 말씀이 다 죽어 있는 거짓 교회가 많습니다. Pero hay muchas iglesias falsas que está muerto la palabra de Dios. 하나님의 교회 안에는 복음이 살아요. En la iglesia verdadera de Dios está vivo el evangelio. 이 복음을 전해서 갈라디아 교회가 세워졌어요. Sí, apóstol Pablo predicó el evangelio y levantó la iglesia de Gálatas. 갈라디아 교회가 타락해서 변질돼 가려고 했어요. Iglesia de Gálatas se corrompió y comenzó a cambiar, comenzó a alejarse de la verdad del evangelio. 바울이 바로잡아줍니다. Por eso apóstol Pablo corrigió a la iglesia de Gálatas 바울이 편지를 보냈습니다. y mandó una carta a la iglesia. 잘못돼가는 갈라디아 교회를 잡아주기 위해서 보낸 편지가 갈라디아. Sí, y el libro de Gálatas fue una carta que apóstol Pablo envió a la iglesia de Carta para corregir a la iglesia de Carta. 교회 안에 사탄이 역사하고 있어요. Estaba trabajando diablo en la iglesia de Carta. 사탄이 역사하니까 어떤 일이 벌어졌어요? Cuando Satanás trabajaba en la iglesia de Gálatas, ¿qué sucedía? 그리스도의 은혜로 부르심을 받았는데 Sí, ellos fueron llamados por la gracia de Dios. 은혜로 온전해져. No por la obra, sino por la fe, por la gracia, eran perfectos. Por la gracia de Dios fueron santos, fueron justos por la gracia de Dios. 갈라디아 교회 안에 행위가 막 파고들어왔어요. Pero a la iglesia de Gálatas comenzó a penetrar la obra humana. 우리가 구원을 받았지만 Si nosotros somos salvos, pero hay que esforzarnos. O sea, nosotros debemos vivir como justos. Nosotros vamos a hacer bien. 가르침이 흘러들어오고 Si dentro de la iglesia comienza a penetrar ese tipo de enseñanza falsa. 흘러가는 그 교회를 Cuando Pastor Pablo vio a la iglesia de Corinto que comenzó a ser arrastrada por la obra, por la palabra, comenzó a corregir. Él estaba diciendo, no existe otro evangelio. Si uno predica diferente el evangelio, va a recibir maldición, aun siendo ángeles. 그리스도의 은혜로 부르심을 받았다. Por la gracia de nosotros somos llamados. 이 은혜로 부르심 받은 그 복음이 참 복음이에요. Si el evangelio verdadero es llamado por la gracia de Dios. 교회 안에는 예수님의 은혜를 믿는 믿음만 존재해요. Dentro de la iglesia solamente debe existir que cree en la gracia de Dios. 교회가 타락합니다. Cuando la iglesia se corrompe, 인간의 의지와 인간의 행위가 이제 막 se levanta, se fluye, sacrificio propio de los humanos, la obra propia de los humanos.
vamos a levantar temprano, nosotros vamos a predicar el evangelio fuertemente, nosotros vamos a esforzarnos para hacer bien. 인간의 이제 행위와 인간이 열심히 막 일어나. Si se levantan muchas obras humanas, mucho sacrificio propio humano. 사탄이 역사할 때 교회는 그렇게 흘러가. Cuando Satanás trabaja fuertemente en la iglesia, así la iglesia 사도 바울이 se fluye. 교회를 잡아줬어. Por eso apóstol Pablo corrigió a la iglesia de 변질되고 타락할 때 Gálatas. Cuando la iglesia de Corinto también comenzó a corromper, apóstol Pablo lo corrigió. 그럼 한 인도자가 그 교회를 정말 바로 잡아가는 것이. Si un líder corrige a la iglesia, 믿음의 인도자를 만났을 때 우리 한 개인의 신앙이 정말 복을 받습니다. cuando nos encontramos con el siervo de la fe, nuestra vida de creencia sea corregido. 여러분 우리가 믿음의 인도자를 만났다는 너무너무 소중한 것이다. Hay una cosa muy importante, se encontramos con el siervo de la fe. 이 시대에 정말 교회가 많습니다. En esta época hay muchas iglesias, 교단도 참 많습니다. hay muchas denominaciones, 그러나 정말 믿음의 종은 많지 않습니다. pero en este mundo hay poco siervo de la fe. Negamos a nuestro propio corazón, si doblamos nuestro pensamiento, 여러분 우리가 교회를 다닐 때 cuando nosotros congregamos a la iglesia, hay que esforzarnos, hay que amar, hay que vivir ciertamente. Así nosotros recibimos enseñanza. 근데 여러분 그러면 결국 타락합니다. Si uno vive así, va a ser corrupto. 마귀는 무엇을 좋아합니까? Satanás, ¿qué desea? 인간이 나서서 일하는 걸 좋아합니다. Satanás desea que los humanos estén frente de la situación. 인간하고 마귀는 싸움 항상 이기니까. Porque cuando Satanás pelea contra los humanos, siempre Satanás gana. 마귀가 싫어하는 게 뭡니까? Satanás, ¿qué no quiere? Nosotros presentamos Jesucristo. 예수님을 의지하는 걸 싫어. Nosotros apoyamos en Jesucristo. Satanás eso no lo quiere. 예수님이 나오면 마귀가 복잡합니다. Porque cuando presenta a Jesucristo, Satanás no puede hacer nada. 많은 교회들이 인간의 행위를 막 세우고 있습니다. Sí, muchas iglesias, denominaciones están levantando sacrificio propio de los humanos. Pero dentro de la iglesia, ¿verdad? Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Esta vez también nosotros hemos oído la palabra. Anoche también nosotros hemos oído la palabra sobre el hermano Sim Hong-sop. Por 20 años era adicto de licor, ¿no? Él escuchó la palabra de Dios. 예, 목사님께서 Él escuchó la palabra que somos perfectos. Sí, durante 15 minutos Pastor Oksuba compartió con él. 20년간 술에 빠진 그 사람. Durante 20 años él estaba en adicción de licor. Pastor Oksuba no dijo a él, porque tú vives así, tú tienes familia, porque tú vives así, ¿cómo tú puedes vivir así? Tú tienes que arrepentirte de licor, hay que dejar a tomar. Pastor Oksuba nunca dijo esa palabra, sino Pastor abrió la Biblia, le dijo, nosotros somos perfectos una vez para siempre para los santificados. Así dijo. La Biblia, ¿qué dice? La Biblia, ¿qué dice? Somos perfectos para siempre. No, no, yo no soy perfecto. Otra vez lea, por favor. Aquí, ¿qué dice la Biblia? Somos perfectos, dice. ¿Tú eres perfecto? No, yo no soy perfecto. Porque durante 20 años solamente borrachaba, tomaba. Él no podía entender. Pero el siervo de la fe, pero el siervo verdadero de Dios, le guía para creer en la palabra de Dios únicamente. Pero falso líder es falso y levanta decisión de humano, esfuerzo de humano, trabajo de los humanos. Eso es religión corrupta. 그러나 참된 하나님을 믿는 믿음의 세계는 Pero el mundo verdadero que cree en Dios 말씀을 믿음으로써 모든 solo cree en la palabra de Dios, supera de toda la situación. 그분이 말씀을 받아들였습니다. Sí, sí, hermano Simón aceptó la palabra. 놀라운 것은 20년간 술을 마시다 Hay un asunto maravilloso, es durante 20 años él tomaba licor, pero lo dejó de una vez. 신학교 수업 때 만났는데 Me encontré con la esposa de él en una clase de teoría. Sí, la esposa de él comenzó a testificar. 남편이 그게 맨정신으로 이야기하는 것이 3일 정도 됐다고. Dice que solo por 3 días, con la mente normal, su esposo hablaba antes. 결혼하고 20년 넘게 살면서 이렇게 그냥 맨정신 Durante 20 años de matrimonio, solo 3 días
con su esposo, su esposo tenía mente normal, sin beber y hablaba. Durante 20 años, solo 3 días. El resto de días siempre estaba borracho. Sí, ese tipo de persona, por aceptar una palabra en su corazón, él fue libre de licor. Ahora eres evangelista de la iglesia que puede predicar el evangelio. Cuando Pastor Osuba compartió con ese hombre, el pastor no le pidió obra. Tampoco le pidió más decisiones, fuertes decisiones, sino le guió hacia creer en la palabra de Dios. O sea, Pastor Osuba le guió para romper el pensamiento que no es perfecto y le guió para creer en la palabra que ya es perfecto por la sangre de Jesucristo. Eso es el guía de siervo de la fe. Si ese hombre si hubiese encontrado con el siervo que no tenía fe, hasta ahora él también hubiese estado en licor. Si por encontrarse con el siervo de Dios, como igual que Mardoqueo, él dejó su pensamiento, aceptó la palabra, él se libró de licor, ahora él es siervo de Dios. Él llevó gran cambio en su vida, ahora eres ministro que predica el evangelio. Jesucristo resucitó y subió al reino de Dios y levantó su iglesia para poder anunciar este evangelio. Si nuestra vida de creencia debe ser criado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia Dios levanta a su siervo. A través del siervo de Dios, sí o sí Dios nos guía. Si en la época, en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, Josué, cada época Dios levantaba a su siervo para conformar su voluntad. Esta época también. Dios levantaba a sus apóstoles también. Por a través de apóstoles, tú guiabas. Si las ovejas necesitan el pastor. Los pastores tienen, el pastor principal se llama Jesucristo. A través de la iglesia, a través guía de la iglesia, Dios nos guía nuestra vida. Dios nos hace predicar este evangelio hasta los confines de la tierra. Dentro de la iglesia verdadera hay fe, hay gracia, hay la sangre de Jesucristo. Pero en la iglesia falsa hay obra, hay trabajo de los humanos, decisión de los humanos para no cometer pecado, pero no hay sangre, no hay la gracia. Por eso hay una cosa muy importante, está bajo guía de Mardoqueo. No encontrarse con Lot, tampoco con Abinadab, por encontrarse con Mardoqueo, Ruth recibió la gracia. Yo también por encontrarme con la iglesia verdadera, con el siervo de fe, yo he recibido gran bendiciones. Yo deseo que todos ustedes trabajen junto con la iglesia verdadera. Sí, para llevar la misma obra del evangelio, juntándose con el siervo de fe. Sí, por 4 días nosotros hemos compartido en la clase. Yo estoy agradecido por haber permitido ese tiempo precioso. Sí, por 4 días para compartir de toda parte de teoría sistemática era muy difícil. No podía explicarle detalladamente. Sí, en el lugar de registro hay introducción de Cyber Mahanaim. Usted ingrese ahí para aprender más profundamente, por favor. Sí, teoría sistemática tiene 3 partes en Cyber Mahanaim. 3 pastores, por una parte, segundo, tercera parte. En 3 partes ellos comparten.
Y también hay más otra clase 말씀을 통해서 a través de la palabra de Dios para que la vida de creencia de ustedes sea abunda. 남은 시간 또 주의 은혜 함께하기를 Sí, otro tiempo, la gracia de Dios siempre acompañe con ustedes. Gracias, vamos ahora. 하나님 아버지 감사합니다. Padre, te agradecemos. 이번에 함께하시는 우리 분들 한 분 한 분 축복하시고 참된 교회 안에서 참된 복음과 함께하기를 기도합니다. 남은 시간 주님이 말씀으로 복되게 하실 줄 믿습니다. Lord, we believe that you will bless the remainder of our time. 예수님의 이름으로 In the 기도드렸습니다. name of Jesus, we pray. 아멘. 예, 수고들 하셨습니다.